Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. El 4 de abril de 1609, el rey Felipe III firmó dos decretos que cambiarían para siempre la historia de España. El primero fue la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas de los Países Bajos, y el segundo, el decreto de expulsión de los moriscos. Este último marcó el final de una larga serie de debates y polémicas que habían surgido durante el reinado de su padre, Felipe II, y que este hombre, más inteligente que su hijo, logró esquivar. La cuestión de los moriscos, descendientes de los musulmanes que se habían quedado en España tras la Reconquista, había sido un problema persistente. Desde la reunión del Consejo de Estado en Lisboa en 1582 se había discutido seriamente la posibilidad de expulsarlos. Los argumentos en favor de esta medida eran que los moriscos eran una minoría que supuestamente odiaban todo lo cristiano y eran desleales, siempre dispuestos a abrir las puertas del país a los turcos. Para entender la situación, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que se entiende por aquellos años como moriscos. Eran musulmanes que tras la Reconquista se habían convertido al cristianismo, al menos en apariencia. Sin embargo, la inmensa mayoría de ellos seguía practicando su fe en secreto, siguiendo la doctrina de la taquilla, que les permitía ocultar su verdadera religión en caso de necesidad. Para los musulmanes, vivir en una sociedad cristiana era complicado, ya que el Islam es un sistema de vida integral. De hecho, los sabios musulmanes de Marruecos, Túnez y Egipto insistían en que debían abandonar tierras cristianas, pero muchos moriscos, especialmente en Andalucía, Murcia y Valencia, se resistían, esperando una restauración islámica, otro 711, en que tropas musulmanas volvieran a invadir tierras peninsulares. En Valencia, durante el Ramadán, el silencio no solo reinaba en las aldeas moriscas, sino también en los telares de seda y en las masaras azucareras, pues los moriscos ayunaban demostrando su fidelidad al Islam. El obispo de Valencia, el patriarca Rivera, no cesaba en su empeño de denunciar que los moriscos, a pesar de estar bautizados, vivían públicamente como musulmanes, constituyendo un peligro por su crecimiento demográfico y su supuesta hipotética disposición a servir a un príncipe musulmán. La tensión se había ido acumulando a lo largo de los años, especialmente desde la Guerra de Granada, cuando los moriscos habían luchado al lado de sus amos aristócratas, lo que había exacerbado la aversión hacia ellos entre la población cristiana. La posibilidad de que los moriscos se integraran completamente en la vida y cultura cristiana o fueran expulsados del territorio se convirtió en una cuestión política más que religiosa, ya que su conversión al cristianismo les había permitido ascender socialmente, algo que no interesaba a la nobleza. Por otro lado, la presión turca en el Mediterráneo occidental durante la segunda mitad del siglo XVI, junto con la sublevación de la Alpujarra en Granada, hicieron que el número de moriscos en tierras valencianas se fuera incrementando, buscando un territorio en el que en principio tuvieran cierta estabilidad. Y es que, de alguna manera, los señores del Reino de Valencia habían establecido con sus moriscos una especie de pacto táctico que les permitía mantener sus costumbres y religión a cambio de lealtad y servicios. Fruto de esta convivencia hace que nos encontremos en pleno siglo XVI con aljamas moriscas geográficamente aisladas de la comunidad cristiana, que favorecía el afianzamiento de la población musulmana,
cosa que alertó a la Inquisición, que hasta ese momento no tenía entre sus objetivos a la población morisca. El ambiente se enrareció aún más a partir de 1598 con la llegada de Felipe III al trono, quien, a diferencia de su padre, se dejó influenciar por la presión xenófoba y hostil hacia los moriscos, a los que se les acusaba de sacrílegos, criminales y de colaboración con los corsarios berberes sin ninguna prueba de ello. La aristocracia valenciana, sin embargo, veía las cosas de manera diferente, pues argumentaban que la falta de integración se debía al descuido de las autoridades religiosas en su cristianización. Habían sido olvidados como tierra de misión, y la falta de atención pastoral y educativa había permitido que mantuvieran sus costumbres y religión en secreto. El cardenal Quiroga, en 1582, había sugerido que, con amor y caridad, los moriscos podrían ser convertidos al cristianismo. Su propuesta era que, en lugar de medidas coercitivas, se les tratase con benevolencia y se les ofreciera una educación cristiana adecuada. Sin embargo, estos escasos intentos de cristianización no alcanzaron los éxitos previstos. La nobleza valenciana veía en los moriscos no una minoría inasimilable, sino una fuente de riqueza y estabilidad económica. Los moriscos eran trabajadores del campo, artesanos y comerciantes, que contribuían significativamente a la economía del reino. Su laboriosidad, sumisión y puntualidad en el pago de sus tasas e impuestos eran cualidades muy apreciadas por los nobles, que veían en ellos una mano de obra indispensable. Atrás quedaban muchos años, incluso siglos, de convivencia pacífica entre las comunidades cristianas y musulmanas en los territorios de la península, lo que había facultado una cierta estabilidad social y económica. De producirse la expulsión de los moriscos, se originaría una pérdida de mano de obra que no podía reemplazarse fácilmente, lo que afectaría negativamente a la producción agrícola, la industria textil y otros sectores económicos. La oposición a la expulsión no solo se basaba en consideraciones económicas, sino también en una visión más pragmática de la integración. Los nobles argumentaban que con el tiempo y la adecuada atención, los moriscos podrían ser asimilados en la sociedad cristiana. Sin embargo, la presión xenófoba y hostil hacia los mismos, fomentada principalmente por las autoridades eclesiásticas, hizo que estas voces de moderación fueran ignoradas. Felipe III había sido educado en un ambiente estricto y confesional, donde la fe católica era la piedra angular de su formación. Desde su infancia se le había indicado la idea de que la pureza de la fe era esencial para la estabilidad y la grandeza de España. Esta educación, marcada por la rigidez y la devoción, la había moldeado como una persona apocada, con falta de iniciativa y de curiosidad, pero con una profunda sumisión a la doctrina de la Iglesia. No podía concebir la posibilidad de admitir la tolerancia hacia aquellos que no compartían su fe, y menos aún hacia los moriscos, a quienes se consideraba una amenaza para la integridad religiosa y política del reino. La presión hacia los moriscos se había intensificado en los últimos años. Se les acusaba de ser una quinta columna dispuesta a colaborar con los enemigos de España, especialmente con los corsarios berberes, que asolaban las costas mediterráneas. La desconfianza hacia ellos era palpable, y la opinión pública, influenciada por la propaganda y los informes de las autoridades eclesiásticas, veían en los moriscos una amenaza constante. Ante esta situación, muchos moriscos acaudalados, conscientes de la creciente hostilidad y de los rumores de una posible expulsión, comenzaron a exiliarse. Algunos se instalaron en Ámsterdam, otros en Provenza
y un número creciente cruzaba la frontera de Cataluña para embarcar rumbo a Túnez. Este éxodo espontáneo era una señal clara de la tensión y el miedo que se vivía en España. En 1608, el Consejo de Estado, a cuyo frente estaba el válido duque de Lerma, acordó estudiar la expulsión de los moriscos. La decisión no fue tomada a la ligera. Se sabía que las consecuencias económicas serían devastadoras, pero la presión política y religiosa eran demasiado fuertes. El 4 de abril de ese año, Felipe III, en una reunión del Consejo de Estado, tomó la decisión definitiva. No admitía más dilaciones ni alternativas. La expulsión era la única solución viable para él. La orden fue clara. Los moriscos deben ser expulsados de España y de todos los territorios de la corona. Esta decisión reflejaba no solo la presión externa y la hostilidad hacia los moriscos, sino también la personalidad de Felipe III y su profunda sumisión a la doctrina de la Iglesia. Para él, la expulsión era un acto de fe y de afirmación de su autoridad, una demostración de su compromiso con la pureza religiosa y la seguridad del reino. La corte, influenciada por la religiosidad de la familia real y de la reina Margarita, veía la expulsión como una purificación de España, un acto necesario para evitar una segunda caída en manos de los infieles. La decisión de expulsar a los moriscos fue una medida compleja que requirió una planificación meticulosa. El Consejo de Estado, bajo la dirección del duque de Lerma, consciente de la magnitud de la empresa, decidió proceder reino por reino para evitar que los moriscos de diferentes regiones se unieran en solidaridad y resistencia. Valencia, con su alta concentración de población morisca, fue el primer territorio de ser objeto de esta medida. En el verano de 1609 se trasladaron al Reino de Valencia 4.000 soldados de los tercios de Italia, con una doble misión: cerrar las fronteras del reino para evitar que los moriscos de otras regiones se unieran en una resistencia común y supervisar el transporte de los mismos desde el interior hasta los puertos de embarque. No fue hasta el 22 de septiembre de 1609 cuando se publicó el decreto de expulsión de los moriscos en el Reino de Valencia. El mismo indicaba que en el plazo de 3 días los moriscos debían presentarse en los puestos designados donde serían embarcados para su deportación. Podían llevar consigo solo algunos bienes y provisiones, lo que les obligaba a vender sus propiedades a precios irrisorios, ya que todos sabían que no tenían otra opción. Sin embargo, aun a pesar de todas las precauciones y la planificación efectuada, hubo levantamientos armados contra este decreto, como el producido en la Muela del Cortés, un reducto natural en el interior de la Sierra Valenciana, cerca del actual municipio de Cortés del Pallars, en donde unos 6.000 moriscos se rebelaron y se hicieron fuertes eligiendo un morisco rico de Catalau, Vicent Purigi, como su líder. Sin embargo, fueron fácilmente derrotados por los tercios italianos, y cuando ya estaban diezmados por el hambre y la sed, solamente supervivieron unos 3.000, que fueron embarcados y su cabecilla fue ejecutado en Valencia. También en la Marina de Alicante, unos 17.000 moriscos, acampados en el Valle de Laguar, al norte de la provincia, se enfrentaron a los soldados de los tercios de Italia. La rebelión finalmente fue sofocada con más de 2.000 muertos, según las crónicas de la época, y los supervivientes deportados al norte de África. Salvo estas dos excepciones, la expulsión se ejecutó con una severidad notable. Los moriscos fueron transportados a los puertos de embarque, donde se les obligó a pagar su propio pasaje. Muchos sufrieron ataques de bandidos en el camino, y en los puertos y algunos barcos aprovecharon la situación para robar a los deportados.
Tras la experiencia de Valencia, la expulsión se extendió a otros reinos. En Aragón, el decreto tiene fecha del 29 de mayo de 1610. Aquí, la población morisca era significativa y se deportaron aproximadamente 70.000 individuos. La aristocracia aragonesa, al igual que la valenciana, se mostró reticente a la medida, consciente de las consecuencias económicas que conllevaba la misma. Sin embargo, la presión política y religiosa eran demasiado fuertes para ser ignoradas. En Cataluña, la expulsión se llevó a cabo el mismo día que en Aragón. Aunque la presencia morisca era menor, se deportaron unos 9.000 en total. La operación se ejecutó con la misma minuciosidad que en Valencia, con soldados italianos asegurando el control y la seguridad durante el proceso. El 18 de septiembre de 1610, casi de madrugada, embarcaban los últimos moriscos catalanes y aragoneses por el puerto de los Alfaques. Según el sacerdote Jaime Bedla, aquella noche hubo un resplandor y en el cielo se dibujó una cruz, celebrando que la corona de Aragón había quedado limpia de moriscos. En Andalucía se embarcaron unos 60.000, aunque se dice que antes del bando ya habían salido unos 20.000. Los puertos de Sevilla, Sanlúcar, Cádiz y Málaga fueron testigos de esta deportación masiva. En La Mancha, Extremadura y las dos Castillas, la cifra total pudo ascender a 30.000 personas, que pasaron a Francia por Irún. La expulsión en estas regiones fue más fluida debido a la dispersión de la población morisca y a la menor resistencia. En Murcia, la ejecución del decreto de expulsión se demoró debido a la fuerte oposición local, especialmente en el valle de la Vega del Segura, retrasando la publicación del bando de expulsión hasta el 8 de octubre del 1611. Pero tampoco entonces las autoridades locales lo ejecutaron. El problema lo constituían los moriscos del Valle del Ricote, que aparte de estar cristianizados, habían perdido casi en su totalidad las costumbres musulmanas. El marqués de los Vélez y el clero murciano abogaron por ellos, pero finalmente cerca de 10.000 moriscos murcianos, incluidos los 2.500 de Ricote, fueron embarcados en Cartagena en abril de 1614. Habían pasado casi 5 años desde que se expulsaron los primeros moriscos en Valencia. El camino de los moriscos hacia sus nuevos destinos era arduo y largo. Muchos murieron en el traslado hacia los puertos de embarque y en el mar la situación no mejoraba, teniendo que hacer frente, entre otros, a los corsarios bereberes, que veían en los moriscos una oportunidad para obtener esclavos, atacando a los barcos deportados para venderlos a los mercados de esclavos del Mediterráneo. Muchos moriscos que eran cristianos sinceros se instalaron en Francia e Italia, pero la gran mayoría, que a pesar de estar bautizados se consideraban musulmanes, se encontraron con la sorpresa de que las poblaciones autóctonas de los países islámicos no les acogieron como verdaderos fieles de Mahoma. Hubieron de sufrir rechazo e incomprensión, cuando no la sospecha de profesar ocultamente el cristianismo. Los moriscos, aunque devotos en su fe, eran el resultado de un intenso proceso de aculturación. Con el paso de varias generaciones, la práctica de la taquilla había desdibujado los límites entre lo cristiano y lo musulmán, y muchos se dieron cuenta de que se hallaban a caballo entre dos civilizaciones y de que el Islam que practicaban era heterodoxo. La expulsión de los moriscos de España en 1609 fue una medida drástica que tuvo repercusiones profundas y duraderas en la sociedad y la economía del país. La magnitud de la operación y la forma en que se llevó a cabo dejaron una marca indeleble en la historia de España. En Valencia la economía se desplomó.
Los moriscos eran una mano de obra esencial en la agricultura, la industria textil y otros sectores económicos. Con su expulsión, los campos quedaron sin brazos para trabajar y la producción agrícola se vio gravemente afectada. La población del reino se redujo en un cuarto, una pérdida significativa de trabajadores, consumidores y contribuyentes. Las clases medias se empobrecieron o arruinaron debido al impago de los préstamos hipotecarios, y los señores feudales perdieron una mano de obra que no pudieron reemplazar fácilmente. El Consejo de Castilla, en un informe de 1619, señalaba que la expulsión había empobrecido el país. El descenso de la riqueza y el nivel de vida que sufrían los españoles era una consecuencia directa de las expulsiones. Los campos quedaron sin brazos para trabajar, las arcas reales sin tributarios y los ejércitos sin soldados. La tendencia a despoblamiento se agudizó y la economía española sufrió un golpe del que tardaría décadas en recuperarse. La expulsión también tuvo un impacto social y cultural significativo. La sociedad española perdió una parte importante de su diversidad cultural y religiosa. Los moriscos, aunque convertidos al cristianismo, habían mantenido muchas de sus tradiciones y costumbres, y su desaparición dejó un vacío cultural. Además, la medida fomentó un ambiente de intolerancia y xenofobia que perduró en el tiempo. Para Felipe III, la expulsión de los moriscos era más que una medida política o religiosa, era una demostración de su autoridad ante el Consejo de Estado y su valido, el duque de Lerma. En la reunión del Consejo de Estado del 4 de abril de 609, el rey había planteado la decisión definitiva sobre el modo y tiempo de librarse de esta gente, y solo admitía dos soluciones: la deportación o el exterminio. No le cabían más alternativas, ni aplazamientos, y solo sometía a consulta el modo y manera de llevarlo a cabo. Esta decisión reflejaba su personalidad, su piedad y su profunda sumisión a la doctrina de la Iglesia, y no podía concebir la posibilidad de admitir la tolerancia hacia aquellos que no compartían su fe. La corte, en su ambiente de religiosidad y su influencia en la política exterior, veía en la expulsión una oportunidad para afirmar la pureza de la fe y la integridad del reino. La expulsión se identificó con el verdadero final de la Reconquista, restaurando la España sagrada y evitando una segunda caída en manos de los infieles. La hipersensibilidad de la conciencia regia de Felipe III le permitió adaptarse a los vientos que corrían, y la expulsión fue una muestra de su disposición a mantener a España entera en la fe. En 1611, para celebrar este proceso de expulsión, se celebró en Madrid el 25 de marzo una misa solemne y procesión presididas por el nuncio de su santidad y a la que asistió el rey vestido de blanco, simbolizando la pureza y la victoria de la fe. La reina Margarita, aunque falleció de sobreparto ese mismo año, había prometido construir un convento en honor a la Encarnación si la expulsión tiene éxito, y su marido cumplió su promesa años después, inaugurando el monasterio de la Encarnación el 2 de julio de 1616 en un lugar muy cercano al Palacio de Oriente y al que aún hoy se puede visitar. Y para terminar, quisiera dejar unos comentarios que hace Felipe II a sus colaboradores más cercanos. Cuando paseaba por los pasillos del Escorial y pasaba ante un retrato de Fernando el Católico, decía a sus acompañantes: con este empezó todo. Y cuando ya mayor veía el final de sus días, comentaba sobre su hijo: Dios, que me ha dado tantos reinos, me ha negado un hijo capaz de gobernarlos. Temo que me lo gobiernen. Y acertó completamente.
Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.